Muy buenos días, una vez estamos aquí más para proseguir los estudios de la Escritura. Finalizaremos el tema de los 2300 días proféticos de Daniel 8:14. Ya hemos estudiado dos temas, este es el último. El futuro de Israel. Cuando comenzó la reanudación de la visita, Gabriel dijo: tan pronto como tú, Daniel, comenzaste a orar, fue dada respuesta a tu petición, la cual he venido a decirte porque eres muy estimado. Por lo tanto, considera el mensaje y comprende la relación entre tu pueblo y la visión de las tardes y las mañanas. Daniel 9:23. Luego el ángel esbozó 6 puntos principales relacionados con el futuro de Israel. Daniel 9:24 al 27. Primero, 77 o 70 semanas están separadas de los 2300 tardes y mañanas. Este periodo de misericordia ha sido concedido a tu pueblo para cumplir los siguientes propósitos. La paga por la pena por sus malas acciones como nación. Segundo, poner fin a la apostasía nacional. Tercero, dar paso a la injusticia eterna. Cuarto, sella la visión y la profecía. Cinco, ungir al Santísimo. Desde la emisión del decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta que aparezca el ungido Mesías, habría un ciclo de jubileo completo de 7 semanas más 62 7 de jubileos. A mediados de la semana 70, el ungido Mesías sería separado de su pueblo, también conformaría su pacto con su propia sangre y pondría fin a los sacrificios y ofrendas. Cuarto, Jerusalén y sus santuarios serían destruidos, pero luego serían reconstruidos. Quinto, las guerras y las desolaciones continuarían hasta el fin de Jerusalén. Sexto, el que causa desolación sobre la tierra, el cuerno del poder, Daniel 8, continuará hasta el fin de los tiempos. La palabra hebrea en Daniel 9:24 traducida a semanas y 7 es Shavuot. Shavuot se refiere a una semana o un periodo de 7 días que comienza con el primer día de la semana. Las palabras se usan en el Antiguo Testamento 17 veces y todas ellas se refieren a una semana literal de 7 días. Daniel 10:2 y 3 y Daniel 9:24. Usan las mismas palabras, Shavuot. Este pequeño punto será importante en nuestro estudio, ya que es necesario un conocimiento básico del calendario del jubileo para los cálculos que siguen. Comentarios sobre Daniel 9. Gabriel utilizó durante esta segunda visita un lenguaje que la mayoría de los expositores pasan por alto. Por ejemplo, Gabriel le dijo a Daniel que desde el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta que apareciera el ungido, el Mesías, habría 7 semanas y 62 semanas. ¿Por qué Gabriel no dijo simplemente 69 semanas? La respuesta está en el idioma. Se dieron 4 decretos para restaurar y reconstruir Jerusalén, pero solo uno ocurre al comienzo de un ciclo de jubileo. En otras palabras, Gabriel dio una pista sobre el momento del decreto a partir del cual el Eterno contará las 69 semanas. Gabriel explica a Daniel que el decreto al que debemos estar atentos es el decreto que ocurre al comienzo de un ciclo de jubileo. De hecho, tal decreto se dio en el año 457 a.C. y es el único que cumple con las especificaciones del tiempo de esta profecía. La buena noticia para la mente inquisitiva de Daniel fue si Jerusalén sería restaurada y el Santo de Israel vendría en un momento específico. Los judíos entendieron que el ungido Mesías vendría a través de Israel porque Isaías había profetizado: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará Emmanuel. El futuro honrará a Galilea de los gentiles, el pueblo que continuamente vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Y será llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 7:14, capítulo 9:1, versículo 2 y versículo 6. Estoy seguro de que Daniel quedó concepcionado y emocionado al mismo tiempo con la información que Gabriel le dio. Imagínese el gozo de Daniel cuando supo que el Mesías esperado, el rey prometido de Israel, vendría en el momento señalado. Sin embargo, Daniel también reconoció que aún faltaban varios siglos para la aparición del Mesías. La noticia que pareció devastar más a Daniel fue que algún día Jerusalén y el templo serían destruidos nuevamente. La gran preocupación de Daniel era por su nación. ¿Se olvidaría el Eterno por completo de su pueblo? Una cita con el Mesías. Gabriel le dijo a Daniel que del decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta que apareciera el Mesías, el príncipe pasaría en 69 semanas, literalmente 69 7. ¿Qué quiere decir esto? Los judíos calculaban el tiempo de dos maneras. La primera forma fue usar el tiempo literal. Una semana era de 7 tardes y mañana, comenzando con el primer día de la semana y terminando con el sexto mismo día de la semana. Esto es algo diferente de la forma en que calculamos el tiempo hoy.
Para nosotros una semana puede comenzar el martes y terminar el lunes siguiente. Para los judíos una semana era un periodo de tiempo fijo de 7 días, que siempre comenzaba con el promedio de la semana. Se escribiera en el periodo de tiempo martes al lunes, se llamaría 7 días, no una semana. En segundo lugar, los judíos también contaban el tiempo en unidades de jubileo. Según el funcionamiento del calendario del jubileo, por ejemplo, una semana de jubileo dura 7 años. Según este calendario, cada día de la semana representa un año. El Eterno le dio este sistema de tiempo o calendario a Israel en el tiempo del Éxodo y se explica en Levítico 25 y 26. Entonces, bajo este sistema, 69 semanas representan 483 años. 69 por 7, 483. Y recuerde, una semana, el año siempre comenzaba con un domingo. La regla del jubileo. Aunque no se indique explícitamente en la Biblia, existe un proceso consistente para calcular el tiempo profético. Creo que el Eterno estableció el calendario del jubileo por 3 razones. Primero, era un ciclo de tiempo recurrente basado en unidades de 7 que le permitió al Eterno mostrar su afecto por Israel a través de eventos que ocurrían cada año sabático y nuevamente durante el año del jubileo. Un jubileo ocurría después de cada ciclo de 7, 49 años. En segundo lugar, los ciclos de jubileo mantienen todos los demás ciclos de tiempo juntos en un formato muy armonioso y sincrónico. En este lugar, el Eterno creó los ciclos de jubileo para poder proporcionar un medio sencillo para medir grandes periodos de tiempo en palabras proféticas, sin requerir muchas fechas y eventos externos fuera de la Biblia. Por lo tanto, la Biblia requiere muy pocos datos externos para validar sus periodos de tiempo proféticos. Por razones que van más allá del alcance de este estudio, un principio que gobierna el uso del principio día por año en la profecía funciona de la siguiente manera. Si un periodo de tiempo profético cae dentro de la operación del calendario del jubileo y ese periodo de tiempo ocurre dentro de uno de los calendarios apocalípticos profecías que se encuentran en Daniel y el Apocalipsis, entonces el periodo de tiempo debe calcularse utilizando el principio de día por año. Este sencillo principio explica por qué algunos periodos de tiempo son días por año y otros son literales. Por ejemplo, estoy convencido de que el calendario del jubileo expiró en marzo de 1994. Por lo tanto, los 3 años y medio mencionados en Daniel 7:25 deben calcularse como 1260 años porque tuvieron lugar antes de marzo de 1994, que cae dentro del calendario del jubileo. Sin embargo, los 1000 años de Apocalipsis 20 deben interpretarse como 1000 años literales porque tienen lugar después de 1994, cuando el calendario del jubileo había expirado. Semanas de jubileo. ¿Cómo se mostró antes? El Eterno compara los eventos en el cielo con los eventos en la tierra, para que los seres humanos puedan comprender el momento de los eventos en el cielo, según Daniel 9. Jesús iba a dejar el cielo y venir a la tierra como un bebé en un tiempo predeterminado. Gabriel le dijo a Daniel que comenzara a contar las 69 semanas cuando se dio el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén. El Eterno quiso decir 69 semanas literales o 69 semanas de jubileo. La historia demuestra que el Eterno quiso decir semanas de jubileo. Observe cómo se desarrolla la historia. ¿Qué decreto? La historia registra 4 decretos dados a los israelitas para la restauración de su patria. Ciro dio el primer decreto en 536 a.C., Esdras 1. Darío dio el segundo decreto en 519 a.C., Esdras 6. Artajerjes dio el tercer y cuarto decreto en 457 y 444 a.C., Esdras 7 y Nehemías 2. Entonces, ¿de cuál de estos decretos tenía el Eterno la intención de que comenzaran las 69 semanas? Creo que el Eterno intencionalmente mantuvo esta pregunta envuelta en un misterio, así como intencionalmente mantuvo como un misterio la fecha de la segunda venida de Cristo. El conocimiento del momento de ambos advenimientos pertenece a aquellos que estudian, observan y oran. 1 Pedro 1:10 al 12. En los días del primer advenimiento de Cristo, la mayoría de los judíos y sus líderes no estaban preparados para encontrarse con el Mesías. El paralelo es claro. Muchos creyentes negligentes serán tomados por sorpresa en la segunda venida, incluidos muchos clérigos muy respetados. El Eterno no reveló específicamente qué decreto pondría en marcha el reloj profético. La cuestión de qué decreto pondría en marcha el reloj mantuvo a los israelitas observando y preguntándose. Por ejemplo, 69 semanas de jubileo después del primer decreto en 536 a.C. son 53 a.C., demasiado pronto para el nacimiento de Cristo. 69 semanas después del segundo decreto en 519 a.C. es el 36 a.C., todavía demasiado pronto para ser históricamente posible. Y 69 semanas después del 457 de Cristo es el 27 después de Cristo, justo a tiempo.
Nota, el decreto de 444 a.C. no es históricamente plausible porque los registros históricos muestran que el año 43 después de Cristo es demasiado tarde para la aparición en el ministerio del Mesías. Otro hecho innegable es que el decreto del 457 a.C. es el único decreto que ocurrió durante un año dominical del calendario del jubileo. En otras palabras, una semana de año, un 7 solo puede comenzar con el primer día año de la semana y el 457 a.C. Es el único de los 4 decretos que ocurre durante un año dominical. Aún más sorprendente, el año 457 a.C. es el primer año dominical de un nuevo siglo de jubileo. El tiempo del Eterno es perfecto. Los líderes judíos estaban muy conscientes de la profecía de Daniel y el interés político o profético debe haber aumentado a medida que se acercaba el año 53 a.C. Cuando el Mesías no apareció, entonces el año 36 a.C. también debe haber despertado interés profético. Nuevamente el Mesías no vino. Por lo tanto, es concebible que cuando llegó el año 27 después de Cristo, el interés mesiánico estuviera en su punto más alto. Observe cómo Lucas documenta cuidadosamente el primer año del ministerio de Cristo. Esto no es una coincidencia. El Eterno se aseguró de que estos datos históricos se registraran utilizando las reglas de gobierno y el tiempo de sus reinados. En el año 15 el reinado de Tiberio César, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y Traconitis, y Lisanía tetrarca de Abilene, la gente esperaba, expectante, y todos se preguntaban en sus corazones si Juan podría ser el Cristo. Lucas 3:1 y versículo 15. El año 15 de Tiberio está bien documentado, ocurrió alrededor del año 27 después de Cristo. Resulta que fue ese mismo año que Jesús fue bautizado cuando tenía unos 30 años. Los judíos no reconocieron al Mesías ni lo ungieron como su líder espiritual, como tenían el privilegio de hacerlo. En cambio, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y el Padre mismo habló y elogió a Jesús por su fidelidad al plan para salvar al hombre. Lucas 3, versículo 21 al 23. Los sabios de Oriente. Cada vez que se cuenta la historia del nacimiento de Jesús se menciona a los sabios. Mucha gente no se da cuenta de que los magos eran estudiantes de la profecía. Venían del este, una área cercana a la Babilonia original, donde habían encontrado y estudiado copias de la profecía de Daniel. Al estudiar el calendario jubilar y reconocer que un sacerdote en Israel debía tener 30 años de edad antes de comenzar su ministerio, habían calculado un tiempo aproximado en el que debían terminar los 483 años. Luego restan 30 años de su conclusión para determinar el año aproximado del nacimiento de Jesús. Cuando consideramos que su viaje de ida y vuelta para ver al niño Jesús podría haber durado hasta 2 años, comenzamos a detectar la intensidad de su deseo de ver al Mesías. Los hombres sabios no llegan a tal extremo por capricho. Al igual que los profetas Simeón y Ana, ellos también anhelaban personalmente contemplar al Salvador del mundo. Su presencia en el nacimiento de Jesús es otra confirmación de que el decreto de Artajerjes del 457 a.C. es el decreto correcto para iniciar la cuenta atrás de 70 semanas. El hecho de que los magos aparecieron en Jerusalén en el momento del nacimiento de Jesús es una declaración convincente porque ninguna otra profecía en la Biblia señala el momento de la aparición del Mesías aparte de Daniel 9. Lo que es tan irónico es que estos gentiles estaban observando y esperando la señal del Mesías, mientras los líderes judíos optaban por ignorar la importancia de las profecías sobre el tiempo de su aparición. Quizás algunos ancianos judíos habían experimentado ante un falso entusiasmo mesiánico. ¿Por qué deberían estar conmocionados ahora? ¿Qué les dice esto a los laicos acerca de confiar en los líderes religiosos hoy? Un año especial. Debe señalarse otro punto sobre la fecha del 457 a.C. del decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén. Aunque la extensión de este estudio nos impide discutirlo a fondo, el decreto de Artajerjes en 457 a.C. es el único decreto que ocurre durante un año de jubileo. El año 457 a.C. no solo es un año dominical, sino que también es un año de jubileo. La intersección del decreto de Artajerjes con un año de jubileo no es una coincidencia. La idea detrás del año de jubileo era la devolución de la tierra a sus dueños originales, gratis. Aunque Artajerjes no se dio cuenta del importante papel que estaba desempeñando para el pueblo del Eterno, su decreto de restaurar la tierra a Israel gratuitamente llegó justo a tiempo.
70 semanas equivalen a 490 años. 70 semanas por 7 días, 490 días. 70 semanas también equivalen a 10 ciclos de jubileo. 49 años por 10 ciclos, 490 años. Importancia de que el Mesías muera a mediados de la semana confirma algo más grande que la profecía de las 70 semanas. Demuestra cómo el Todopoderoso calcula el tiempo. Él es quien estableció las 70 semanas. Él es aquel que murió a mediados de la semana 70. Él es quien confirmó el sincronismo del calendario jubileo. Recibiendo el misterio de Shatak. Volvamos ahora a la visita del Gabriel registrada en Daniel 9. Gabriel le dijo a Daniel que se habían decretado 70 semanas sobre Israel. La palabra hebrea traducida decretado proviene de la palabra hebrea Shatak y significa cortar, como de un trozo más grande. Por ejemplo, si le concediste a tu hijo una hora para jugar al aire libre, puedes estipular que primero debe sacar la basura. En esta ilustración, el tiempo necesario para sacar la basura se incluye en la hora asignada. Normalmente, en este tipo de escenario, la basura se retira en aproximadamente 1 minuto. Entonces, Gabriel informó a Daniel que se habían cortado 70 semanas desde las 2300 tardes y mañana. El punto clave que muchos expositores pasan por alto es que solo se puede cortar Shatak de ese periodo. Un periodo de tiempo más corto y un periodo del tiempo más largo. Este es el contexto de la declaración de Gabriel acerca de las 70 semanas. Considere el escenario. Daniel y Gabriel están discutiendo la visión anterior sobre los 2300 días. Y Gabriel le dice a Daniel que el Eterno ha concedido un periodo de misericordia a los judíos que está cortado de los 1230 días. Este periodo de misericordia es de 70 semanas, por lo tanto, el periodo de tiempo más corto se separa del periodo del tiempo más largo. La conversación trata sobre periodo de tiempo y Shatak es la palabra apropiada en este contexto. Los traductores han utilizado palabras para Shatak que no logran transmitir la idea principal de cortar un segmento más pequeño de una pieza más grande por 2 razones. Primero, han pasado por alto el hecho de que la segunda visita en Daniel 9 es una discusión continua sobre algunos temas abordados en la visión de Daniel 8. En segundo lugar, los traductores no parecen entender el calendario del jubileo. Las personas bilingües saben que las palabras traducidas pueden tener un significado muy diferente del previsto originalmente si el traductor no comprende claramente el contexto del contenido del tema. Si un estudiante de la Biblia puede aceptar el hecho de que Gabriel y Daniel tienen presente la edición anterior registrada en Daniel 8, mientras habla, un gran problema se resuelve fácilmente. En la edición anterior, Daniel escuchó que el santuario en el cielo sería limpiado después de que piaran los 2300 días. Sin embargo, no se le dijo cuándo comenzarían los 2300 tardes de mañana. Ahora que sabemos que las 70 semanas están separadas de un periodo de tiempo específico, entonces podemos asumir que este es el periodo de 2300 días, ya que solo hay un periodo de tiempo en Daniel 8. Si sabemos que las 70 semanas están separadas de las 2300 tarde y mañana, entonces ambas profecías comparten el mismo punto de partida. Periodo de tiempo simultáneo. Las siguientes secciones dan 5 razones por las que creo que las 70 semanas de Daniel 9 están directamente relacionadas con los 2300 días de Daniel 8. Mi razón 1. Daniel 8:13 hace 4 preguntas. Las preguntas 1, 2 y 4 se responden con comentarios que especifican una cantidad de días en Daniel 12. La tercera pregunta, que trata sobre el periodo de tiempo que el santuario será entregado o profanado, se responde inmediatamente con un periodo de tiempo específico, es decir, 2300 tardes y mañanas en el versículo 14. Debería tomarme un momento aquí para describir el significado de la profanación del santuario. Primero, una persona tiene que entender algo sobre el proceso del santuario. Cada día del año, la sangre de los sacrificios se colocaba en ambos altares. La sangre sirvió como registro del pecado. Aquí comienza a desarrollarse un hermoso cuadro relacionado con el proceso de la gracia, porque la culpa del pecado fue transferida de los individuos a los altares a través de la sangre. Hebreos 9:22. Sin embargo, el registro del pecado, sangre en el altar, causó que el santuario fuera profanado o contaminado. En el día de la expiación anual, el santuario era limpiado del registro del pecado, rociando sangre mezclada sobre el arca de la alianza y los cuernos de los altares. Levítico 16, del versículo 15 al 21. Esta ilustración llevada a cabo en el tabernáculo terrenal muestra que el santuario del cielo permaneció en un estado profanado, contaminado, debido a los registros del pecado hasta que llegue el tiempo de la limpieza, 1844. En Daniel 8
no se dice nada sobre el comienzo de los 1300 días. Según el texto, ningún evento en la tierra está asociado con el comienzo de este periodo de tiempo. Lo único escrito sobre el final de los 2300 días es la limpieza del santuario en el cielo. Quizás la ausencia de algún evento en la tierra impida que muchas personas comprendan esta profecía. Los seres humanos tienden a ver todo desde el punto de vista de la tierra en lugar del punto de vista del cielo. Sin embargo, Daniel 8:14 no es la única profecía que tiene este problema. El tiempo, los tiempos y el medio tiempo de Daniel 7:25 tampoco está marcado por un punto de inicio. Sin embargo, podemos determinar el final desde los 1260 años, asociando eventos en el cielo con eventos en la tierra y calcular el comienzo de los 1260 años. Entonces, a veces, una fecha de finalización funcionará si no hay ningún evento de inicio presente. Sin embargo, para los 2300 días se establece una fecha de inicio con un decreto mencionado en Daniel 9:24. Ahora analicemos cómo podemos determinar que las 70 semanas y los 2300 días comparten la misma fecha de inicio. Siga la lógica, las 70 semanas son cortadas del comienzo de los 2300 días porque la visión de Daniel 8 comienza con el reino de los medos y los persas. El decreto de Daniel 9:24 lo dio el rey persa Artajerjes en el 7º año de su reinado, Esdras 7. Si se adelanta el comienzo de los 1300 días, entonces la profecía de las 70 semanas no puede ser cortada de la visión de Daniel 8, porque Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, semana 27 al 33 de Cristo. Entonces la aparición y muerte del Mesías no es históricamente posible. Razón 2. La segunda razón por la que creo que las 70 semanas y las 2300 están relacionadas es porque en Daniel 8:11 se menciona un santuario. Hablando del poder del cuerno, Daniel dice, se levantó para ser tan grande como el príncipe del ejército. Le quitó el sacrificio diario y el lugar de su santuario fue arrasado. ¿Quién es el gran príncipe de las huestes? Por supuesto, es Jesús, primer rey, 22:19. Nehemías 9:6. ¿Dónde está el lugar de su santuario? El verdadero santuario construido por el Eterno y no por el hombre está en el cielo. Salmo 102:19, Hebreos 8:2. ¿Quién se pondrá a sí mismo tan grande como Jesús en el tiempo señalado del fin? Nada menos que ese rey de rostro severo, la serpiente antigua, el diablo. Según de Tesalonicenses 2:4, Daniel 8:25, 11:36. El objetivo del diablo durante su aparición física en la tierra es llevar al mundo a una rebelión completa contra el Todopoderoso, provocando que termine la intercesión diaria de Cristo por los individuos. Hebreos 7:25, según de Tesalonicenses 2:9 al 12, Apocalipsis 12:9. ¿Cómo orar al diablo que el santuario de Cristo será humillado? Recuerde, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Este es el lugar que le responde y es una posición muy exaltada. Hebreos 1:13. Sin embargo, a través de milagros falsos y engaños groseros, el diablo hará que miles de millones de personas crean que él, haciéndose pasar por Dios, ha venido del templo del cielo para habitar entre los hombres. Así, la morada o santuario de Cristo en el cielo parecerá como si estuviera en la tierra. Daniel 8:11 presenta el santuario en el cielo como un elemento clave en esta visión, pero que tiene que ver el santuario con la historia del carnero, el macho cabrío y el poder del cuerno. Esencialmente esto, el poder del cuerno en la tierra estará en oposición directa a Cristo, quien ministra en el templo del cielo. Para comprender adecuadamente las acciones del poder del cuerno, primero debes comprender la obra de Cristo en el templo del cielo. La verdad sobre Daniel 8 se revela maravillosamente cuando ambos lados de controversia entre Cristo y Satanás se ven tal como son en realidad. Entonces, ¿cómo se conecta la pregunta de 4 partes del versículo 13 con esta visión? Note que los dos ángeles están discutiendo temas que son parte integral de esta profecía, aunque no se abordan en esta profecía. Por eso dije al principio de este artículo que Daniel 8 contiene una clave única que conecta varias profecías. Los 2300 años no solo separan al carnero y al macho cabrío de la aparición del poder del cuerno, sino que el versículo 14 también indica que Cristo tiene una obra oportuna que hacer en el templo del cielo antes de que pueda aparecer el poder del cuerno. Otro punto puede ser nuevo para muchos de ustedes, pero debe ser considerado como se indicó anteriormente. Los 2300 días y las 70 semanas transcurren simultáneamente durante 490 años. Si los judíos hubieran estado dispuestos a hacer todo lo que el Eterno les pidió dentro del periodo de prueba de los 490 años,
la profecía restante de los 2300 días nunca se habría cumplido. Wow. La porción más larga de la profecía de 2300 días no habría sido necesaria porque la justicia eterna se había establecido en la tierra antes del año 34 después de Cristo. Es por eso que la frase para sellar la visión y la profecía se coloca en el mismo versículo que las 70 semanas, Daniel 9:24. En otras palabras, si Israel hubiera sido fiel, los 2300 días de Daniel 8 y la destrucción de Jerusalén, Daniel 9, nunca se habrían cumplido. Mi estudio del Antiguo Testamento indica que la intención original del Eterno era establecer su reino en la tierra durante el tiempo de Cristo, pero solo si los judíos hubieran estado preparados para recibir al Mesías. La belleza de los caminos ordenados y oportunos del Eterno se pueden observar en la profecía de la semana 70, ya que confirma el sincronismo del calendario y los jubileos. Sabemos que la semana 70 comenzó en el año 27 después de Cristo y terminó en el año 33 después de Cristo. Cristo murió a mediados de la semana 70, un año miércoles, el año 30 después de Cristo. Entonces, tenemos completa armonía a partir de la suma de varias partes. Primero, de la historia. Según los registros históricos, el decreto de Esdras 7 fue emitido en el año 457 a.C. En segundo lugar, según los registros históricos, Jesús murió en el año 30 después de Cristo, a mediados de la semana 70. En tercer lugar, el punto de partida del 2300 días también es el 457 a.C., porque las 70 semanas están cortada desde el comienzo de este periodo de tiempo, dado que las 70 semanas requieren el principio de día por año, que proviene del calendario del jubileo. Esto significa que los 2300 días también deben contarse sobre la base de día por año. Por último, sabemos que el santuario del Antiguo Testamento fue limpiado solo en el día de la expiación. Entonces, si avanzamos 2300 años, desde 457 a.C., llegamos a 1844. El cálculo de Miller del término de los 2300 días fue correcto. Sin embargo, lo que Miller no entendió fue que deben transcurrir 2300 años antes de que pueda aparecer el poder del cuerno. Es la misma conclusión a la que llegó Scofield, pero extravió el segmento de tiempo de 2300 días y perdió la conexión de los 2300 días con la necesidad de limpiar el templo en el cielo. Muchos pastores afirman que el calendario del jubileo terminó en el Calvario. ¡Qué bárbaro! Si esto fuera cierto, entonces las 70 semanas serían detenidas en 69,5 semanas en lugar de 70 semanas completas. Además, si el calendario del jubileo terminó en el año 30 después de Cristo, con la muerte de Cristo, entonces los 2300 días tampoco alcanzaron su cumplimiento, porque sin la operación del calendario del jubileo no es posible continuar contando el tiempo apocalíptico en unidades de día por año. Esta es la regla 4. Razón 3. Las profecías de las 70 semanas y los 2300 días están relacionados de otras maneras. El periodo de tiempo de 2300 tarde y mañana se refiere a un lazo de 2300 años porque el principio de día por año opera bajo el calendario del jubileo. Desde la creación, un día se compone de una tarde y una mañana, Génesis 1, y por supuesto 2300 tardes y mañanas equivalen a 2300 días. Durante el funcionamiento del calendario jubilar, cada día de la semana equivale a un año. De hecho, la discusión previa sobre las 70 semanas reveló que el Eterno está contando el tiempo en unidades de jubileo. Entonces, si las 70 semanas se cuentan como días por año, y la historia confirma que esto es correcto, entonces los 2300 días también deben contarse en días a años porque transcurren simultáneamente. Concretamente, el periodo de 1300 días equivale a 328 semanas y 5 días. Si el periodo hubiera sido de 2 años más 2300 días, el ángel había dicho, después de 329 semanas, entonces el santuario será purificado. Sin embargo, el uso de 2300 días en Daniel 8 y 70 semanas en Daniel 9 es necesario, ya que 2300 días no suman 329 semanas completas. Recuerde, el calendario del Eterno calcula una semana que comienza con el domingo y termina con el sábado. Las 70 semanas comenzaron en un año dominical, 457 a.C., y terminaron con un año sabático, 33 después de Cristo. ¿No es increíble? Los 2300 días también comenzaron con un año dominical, 457 a.C., pero terminaron
con un año jueves 1844, ya que estamos calculando en día y no en semanas completas. La razón 4. La ausencia de un punto de partida claramente establecido para los 2300 días ha dejado espacio para un debate considerable. Los mileristas creían que las 70 semanas y los 2300 días comenzaron simultáneamente, pero creo que hay una manera de mostrar este punto de manera concluyente. Aunque el tema de los 7 sellos no se presenta aquí, los 7 sellos proporcionan una clave de confirmación. Brevemente, así es como se resume. La escena del juicio en Daniel 7:9 comenzó en 1798 al final de los 2260 años. Cuando el anciano de día pronuncia la orden de alejamiento en el cielo, termina la persecución de los santos por parte del poder del cuerno pequeño, Daniel 7:21 y 22. Si calculamos la fecha de inicio de la purificación del santuario como 1844, 2300 años después de 457 a.C., existe una armonía completa a partir de la suma de las partes proféticas. En 1798 Jesús fue declarado digno de recibir el libro sellado con 7 sellos y comenzó a abrir los 7 sellos. En ese momento el tercer sello, el jinete sobre el caballo negro que tiene la balanza, representa la proclamación de un juicio previo al advenimiento. Este nuevo concepto en la doctrina cristiana se desarrolló en 1844. He descubierto que un mecanismo profético es verdadero cuando llega el momento del cumplimiento de una profecía, se produce la comprensión de esta profecía. Fiel a su estilo, más de 60 expositores proféticos alrededor del mundo llegaron simultáneamente a comprender el momento general de 1844, aunque no entendieron correctamente el propósito de 1844 hasta que quedaron muy decepcionados. Mi punto, sin embargo, es que el Eterno realmente logró su objetivo de todo modo. Ahora que 1844 llegó y pasó, hay personas en la tierra que pueden explicar lo que Jesús está haciendo en el templo del cielo. Observe cómo se unen los elementos. Las 70 semanas comenzaron en 457 a.C., Daniel 9, y Jesús confirmó personalmente esta fecha cuando comenzó su ministerio en el año 27 después de Cristo, y luego murió justo a tiempo a mediados de la semana 70, 30 después de Cristo. La escena del juicio en Daniel 7:9 comenzó en 1798, porque encontramos que el poder del cuerno pequeño fue derribado por Napoleón en ese año. Esto coincide con una orden de restricción del Altísimo a favor de los santos. Jesús fue encontrado digno entonces de recibir su reino, Daniel 7:13 y 14. Recibir el libro sellado con 7 sellos, Apocalipsis 5:7. Si considera la idea de que Jesús comenzó a abrir los sellos en 1798, el tiempo del tercer sello completamente, 1844, porque representa la iluminación de que ha comenzado un juicio previo al advenimiento. Esta nueva percepción brinda una nueva comprensión sobre el proceso que ocurre en el templo del cielo. Hebreo expone el verdadero templo que erigió Dios, no el hombre. La apertura del tercer sello revela la revelación del Eterno al hombre de que Jesús fue hallado digno de servir en la corte celestial como sumo sacerdote del hombre, según Daniel 7:13. A Jesús se le concedió poder soberano en 1798 para cumplir el plan de salvación, según Levítico 16. El sumo sacerdote solo era considerado digno de servir en el templo una vez al año en el día de la expiación. En 1844, su soberanía real, Jesús comenzó a revisar los libros y determinar la recompensa de los muertos. La armonía de todos estos puntos demuestra que el único momento lógico en que podría comenzar los 2310 años es con el decreto que inicia las 70 semanas. Por lo tanto, las 70 semanas están separadas de los 2300 años y 3 profecías separadas se unen para confirmar las operaciones oportunas una dentro de otra. Razón 5. ¿Qué es la entrega o profanación del santuario? ¿Qué es la limpieza o reconsagración del santuario? ¿Qué significa la respuesta en Daniel 8:14? Se necesitarán 2300 tardes y mañana, entonces el santuario será reconsagrado. Daniel 8:14. Para empezar, ¿de qué templo se habla? Está el ángel hablando del templo inexistente en Jerusalén. El templo en los días de Daniel fue destruido en 598 o 586 a.C. O está hablando del verdadero templo en el cielo donde Jesús sirve como sumo sacerdote. Hebreos 8:1-5.
Creo que el ángel está hablando del santuario en el cielo, porque es el único templo verdadero que existe en el tiempo señalado del fin. E incluso hasta el día de hoy, el verdadero templo de Dios no está en Jerusalén. En resumen, el ángel está diciendo que 2300 años después del decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén, el templo del cielo comenzará a ser restaurado. El tiempo verbal es futuro indicativo. Esto significa que la acción comenzará después de que hayan expirado los 2300 días. Limpiando el tiempo. Vea si esta revisión ayuda. En los tiempos del Antiguo Testamento, el registro del pecado se colocaba sobre los cuernos de dos altares mediante sangre. La sangre de los sacrificios se colocaba en los cuernos con cada sacrificio y mediante el derramamiento de sangre, la culpa del pecado podía transferirse del campamento o del individuo al templo. En el día de la expiación anual se limpiaban los cuernos y se restauraba o reconsagraba el santuario. El paralelo es esto. En el cielo, cuando Jesús toma una determinación con respecto a cada caso, los pecados de una persona son removidos del templo. Los pecados son puestos sobre la cabeza del pecador, o Jesús los colocará sobre el chivo expiatorio, que es el diablo al final de los 1000 años. La cuestión es que después de revisar la vida de un pecador, la culpa del pecado ya no permanece en el templo de los cielos. Esta es la limpieza de la que habló el ángel, la escena del juicio celestial que Daniel vio en visión. Daniel 7 Dios. Resumen de Daniel 8. La visión de Daniel 8 revela 4 cosas que son necesarias para resolver los misterios de otras profecías apocalípticas. Primero, esta profecía revela que debe transcurrir un gran lazo de 2300 años solares entre los antiguos reinos de los medios y los persas y el comienzo de la purificación del templo del cielo. En segundo lugar, esta profecía enseña que el poder del cuerno venidero, el diablo disfrazado de Dios, ocurrirá durante el tiempo señalado del fin. Será brutal, malvado y sumamente poderoso desde el punto de vista humano. Parecerá invisible, pero llegará a su fin, pero no por el poder humano. En tercer lugar, esta profecía está íntimamente conectada con una nueva doctrina de Hebreos que asocia los servicios del tabernáculo del Antiguo Testamento con la obra de Cristo en el templo celestial. Debido a esta conexión, Daniel 8 está vinculado a la cuestión de la dignidad que se presenta indirectamente en Apocalipsis 5. El punto es que el sumo sacerdote en los tiempos del Antiguo Testamento tenía que ser declarado digno en el día de la expiación antes de poder proceder a limpiar el tabernáculo. El paralelo aquí es que Jesús tuvo que ser encontrado digno de hacerlo en el cielo. La cuestión de la dignidad se resuelve en Daniel 7, 13 y 14, donde Cristo es encontrado digno de recibir su reino en 1798, y Apocalipsis 5, donde se es encontrado digno de recibir el libro sellado con 7 sellos. Por último, Daniel 8, 24 resume esta profecía desde mi punto de vista diciendo: Él, el poder del cuerno, se hará muy fuerte, pero no por su propio poder. Causará una devastación asombrosa y tendrá éxito en todo lo que haga. Destruirá a los valientes y al pueblo santo. Esta acción del poder del cuerno se reitera en Apocalipsis 13:7. A él, la bestia, se le dio poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sin duda, la visión de Daniel 8 señala el tiempo señalado del fin. La aparición del anticristo durante el tiempo señalado del fin se presenta en esta profecía para beneficio de quienes vivirán durante ese tiempo. No hay duda al respecto. El mundo afrontará una contienda muy solemne en los próximos días. Como cuestión de interés humano, a menudo me he preguntado, si Miller y Scofield hubieran sido nuestros contemporáneos, hubieran tenido tanta información que tienen ustedes, pentecostales, cristianos, evangélicos, adventistas, disponible como la tenemos hoy, te la estoy dando, habrían llegado a las mismas conclusiones que yo en los 2300 días. Yo sé que muchos hermanos que pertenecen a otros movimientos grandes me escuchan, me han hecho preguntas, pero no sean con ese paradigma, no sean mileritas, no sean pentecostales, no sean personas que están estudiando planes de Dios en diferentes tiempos. Abran la mente, muevan ese paradigma que tienen para entender algo tan maravilloso que el Señor nos ha demostrado a través de su palabra. Tal vez seré el único que está diciendo estas cosas y algunos me están atacando como que, denle, ¿por qué no debatimos? ¿Por qué no vienen a debatir conmigo para que hablemos sobre esta verdad eterna?
No es posible que estemos engañando a nuestros hermanos en Cristo en esas congregaciones diciéndoles tantas boberías burdas que están enseñando. Todas las profecías apuntándolas hacia el Medio Oriente. No, señores. El Israel de Dios está regado por todo el mundo y somos más de 8,000 y pico de millones de personas que están consideradas para Él como su pueblo. Pero su visión de ustedes es tan pequeña. El globo terráqueo está rodeado de tantas religiones, paradigmas, culturas que necesitan saber estas verdades. Pónganse al lado mío. Díganme, ¿qué quieren saber más? No estén ahí perdiendo el tiempo en todas esas congregaciones que están hablando acerca de falsos conceptos de la profecía. Estudien las reglas de interpretación válida. Entiendan ustedes la función del calendario del jubileo del Señor que utilizó para poder traer estas profecías, verdades, cosas elementales que todavía ustedes a esta altura no le entienden y son doctores. Son con títulos y llaman doctores, Alducín, aquel otro que está allá en Israel. Todos esos pastores, todos esos doctores adventistas no quieren entender esta profecía. Bueno, ojalá que con esta pequeña disertación celoso de la palabra de Dios les haga entender y saquen ese paradigma de aquí de la cabeza y creen nueva ruta para que el Espíritu del Señor les abra. Porque cuando venga el Señor, cuando venga la tribulación, ustedes mismos que creen que tienen la verdad van a pasar por una gran decepción. Y es mi hermanito simple que estoy hablándole. Les deseo mucho, deseo ardiente de que enseñen la verdad y que absorban esto. Cosas tan sencillas y elementales. Que la bendición del Señor esté con ustedes. Y esta ha sido la última parte de este tema. Y bueno, para adelante, porque para atrás ni para impulso, porque se rebala uno como lo que me pasó a mí en el Mombacho, que me rebelé un par de veces y me golpeé las piernas. Pero bueno, esas son aventuras bonitas que hay que llevar a cabo. Les amo en el Señor a todos mis hermanos. Les saludo a su hermanito aquí, Poncho Flores, desde la tierra de Darío, desde la tierra de los volcanes, de la tierra de los lagos, de la tierra de tanta cultura nuestra que está regada en nuestros pueblos. Que amo tanto y por ella estoy orando. Yo sé que a muchos de ustedes que me están escuchando tienen ese deseo ardiente de hacer que progrese la verdad en este pequeño país. Bye bye. Que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Es mi último deseo.